vamos a empezar con el teorema de Rolle. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Rolle? Nos dice lo siguiente. Sea f una función continua en AB. Recordamos que si una función es continua en un intervalo cerrado, es continua en este intervalo y es continua en A por la izquierda y en B, no, en A por la derecha y en B por la izquierda. No hace falta que sea continua en B y en A específicamente, pero sí que por estos lados. F la continua y derivable en AB abierto. No hace falta que sea derivable en A ni en B, simplemente abierto. Es una función continua y derivable en AB. Entonces nos dice que si f de A es igual a f de B, o sea, si la función vamos a imaginar que es, yo que sé, algo así. En este punto A y en este punto B tienen la misma imagen, o sea, f de A es igual a f de B. Entonces lo que dice este teorema es que existe, al menos, puede haber más, un valor C tal que f' de C igual a 0. O sea que lo que te dice es que si esto ocurre, existe al menos un valor C, me falta poner C perteneciente al intervalo abierto AB, tendría que ponerlo aquí, tal que su derivada sea 0. ¿Qué significa que la derivada sea 0? Significa que la recta tangente a esta función f en este punto es paralela al eje de abscisas, o sea, una recta horizontal. Entonces esto es bastante sencillo, simplemente existe este punto donde la tangente es horizontal. Y esto es lo que te dice este teorema. Vale, entonces, el teorema de Rolle te dice una función continua en este intervalo y derivable en este, derivable abierto. Si f de A igual a f de B. O sea, esto es un caso bastante peculiar. ¿Qué pasa con el teorema de valor medio? El teorema de valor medio... Teorema de valor medio. Este teorema es un caso más general del anterior. O sea, la primera condición se tiene que cumplir. Sea f continua en AB y derivable en el mismo intervalo, en AB. Entonces, aquí te exigía que f de A sea igual a f de B, pero en este teorema el valor medio no hace falta. Simplemente, ya con esta condición te está diciendo, existe un valor C perteneciente a este intervalo tal que su derivada es el siguiente cociente, f de B menos f de A partido de B menos A. ¿Qué es lo que significa esto? En una función, vamos a imaginar, yo qué sé, algo así, que es, vamos a imaginar derivable, es que esta función es derivable en este punto A y en el punto B, o sea, es continua en este intervalo y también es derivable en el intervalo porque no hay picos, te dice que existe al menos un valor C, más o menos pues que debe estar por ahí, tal que la derivada de la función en este punto es
esta. Y esto, si recordáis, es la pendiente de esta recta. O sea, se define este punto C como el punto de este intervalo donde su recta tangente sea paralela a la cuerda que une A y B. O sea, esto no necesitáis saber qué significa que esto sea esto. Simplemente con saber esto es suficiente. Claro, ¿por qué digo que esto es un caso general? ¿Qué pasa si f de A es igual a f de B? F de igual a f de B, o sea, esto te queda 0. Entonces la derivada 0. A no ser que B menos A B es igual a, entonces no es una indeterminada, pero no tendría sentido. O sea, si esto ocurre, tenemos este teorema que nos dice que su derivada es 0. Pero este es el caso general, que es el más importante.